Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a este segundo encuentro que hemos organizado para dar paso a la corrala. En esta segunda conversación abierta nos gustaría tratar un poco todo el tema de el éxito, el peso del éxito dentro de la profesión de yoga, lo que perseguimos y de alguna manera los cadáveres que podemos dejar por el camino. También esto viene fruto de la conversación anterior que compartimos sobre el síndrome de la impostora, y es que este espacio los estamos creando para, para poder hablar abierta y públicamente de esos temas que están muy presentes en nuestras realidades como profesoras, en nuestras clases, en nuestra intención, en nuestro empeño de sacar nuestros proyectos adelante, pero que no se hablan porque forman parte, pues, de la parte menos sexy, menos glamurosa, menos exitosa al fin y al cabo. Y bueno, el primero lo trabajamos sobre esos aspectos internos, ese peso del síndrome de la impostora, y salió muy claramente también esa exposición constante que tenemos a las historias de otras en redes sociales y su efecto en nosotras. Y entonces queremos seguir teniendo una conversación también con el peso de lo externo. Y hablo en plural porque somos dos, somos María y Ángela. María, ¿qué dice? Hola, buenas, ¿qué tal? Y Bueno, por hacer así la aportación extra y así que se escucha un poco mi voz al principio, nada, simplemente reseñar, como bien decía Ángela, la importancia de redefinir un poco em, cómo conceptualizamos el éxito. Primero, sacándolo de lo online y llevándolo a lo real, a lo tangible, a lo que sucede en la vida. Y segundo, para también bajar un poco ese volumen y ese ruido de todas las comparaciones que realizamos al final, de lo que vemos y lo que entendemos como éxito, pues bueno, según redes sociales y según, pues bueno, esa visión más mainstream, ¿no? Y bueno, bienvenidas a todas. esperamos que en este ratito queremos, ya decimos, aportaros también, vamos a hablar un poco de nuestro propio bagaje, de la experiencia, pero por supuesto extraer ciertas claves y aprendizajes con las que puedas dialogar y reflexionar, que es algo a lo que invitamos mucho a nivel personal, a nivel particular, y un poco también lo que nos caracteriza el trabajo que hacemos juntas, María y yo, es bueno, pues a que me gusta mucho una frase que decía mucho María, de cómo era, confía en el método pero reconoce sus fisuras, ¿no? Pues de hace añísimos, yo creo, no me acuerdo en qué contexto, pero es así, ¿no? O sea, como que estamos en un momento yógico del yoga en el que se va cayendo un poco la fe ciega en determinadas estructuras, determinadas maneras de la tradición, pero parece que estamos volcando esa fe ciega en formas y maneras de hacer a nivel profesionales, a nivel de desarrollo personal, y tampoco va por ahí. Seamos críticas y reflexivas un poquito con, bueno, pues y con todas las circunstancias que hacen que nuestro proyecto y nuestra vida sea posible, viable y sostenible, que al fin y al cabo Mm, es de lo que se trata. mm. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación por si no nos... Os animamos, ya pondremos por ahí también en la cajita de comentarios y demás, de verdad que es que esa primera charla, ese primer encuentro, ya hicimos una presentación un poquito más personal y además sobre todo la una hablando de la otra, para poner en el centro de, bueno, cómo también a veces necesitamos de una mirada externa para poder ver nuestras fortalezas y en eso que brillamos, que si hablamos a veces desde una misma, pues hay algo que lo tiñe. Y entonces esta vez para la presentación de este encuentro, bueno, lo titulamos Historia de un intento, grandes éxitos y fracasos, que ya digo, copyright abierto, o sea, porque es un recopilatorio extremo duro, pero bueno, es la historia de todas. Entonces nada, vamos a hablar de un éxito, un fracaso y un intento, cada una en todos estos años. En principio es profesional, pero bueno, si se nubla otra cosa, pero en estos Vale, años de andanza, ¿quieres que empiece yo? ¿vale?
Hola, me llamo María. No es broma. ¿Qué está pasando? Em, El melonero o el panadero, yo creo, el ¿no? panadero. No hay nada más corrala que esto, ¿sabes? Está pasando el panadero que sigue pasando por la puerta de casa y sigue, Claro, ¿eh? sí, o sea, eso sigue pasando en los pueblos. ¿Estás dónde? Estoy en mi pueblo, en mi casa, en mi habitación así encerradica, entonces el panadero para en la puerta de mi habitación. Vale. Ahora hoy escucharé a mi madre gritar. Bueno, un intento, un éxito y un fracaso, ¿vale? Lo estaba pensando antes y entonces me iba a poner así como muy romántica, pero creo que no lo voy a romantizar tanto y lo voy a bajar a tierra un poquito. Para mí un éxito ha sido encontrar mi voz, ¿vale? O sea, para mí un gran éxito ha sido encontrar una zona cómoda en la que poder expresarme como profesora, porque ha sido mi mayor dificultad, ¿no? Como encontrar mi identidad y encontrar mi identidad que siempre pues va modificándose y siempre va creciendo, pero como que para mí el gran éxito es realmente creerme que lo que hago lo hago porque creo en ello y porque estoy habilitada para ello. Vinculo un poco mucho con el síndrome de la impostora, pero creo que el aceptarme como tal, como profesora, con mis fisuras, con mis cosas buenas, con mis defectos, ha sido mi gran éxito. Mi gran fracaso, bueno, va un poco relacionado con mi gran intento, ¿no? Para mí el gran intento ha sido vivir del yoga. Ha sido construir un proyecto profesional que me permitiese generar esa sostenibilidad económica que me permitiese respirar. Ese ha sido mi gran intento. Bueno, lo he conseguido, estoy en ello, tengo sala propia, pero ahora mismo no lo percibo como algo que me permita respirar 100%. Entonces sigo en ese intento, ¿no? Sigo en ese camino de crear algo que me sea 100% sostenible. Para mí mi gran fracaso fue un par de años de mi vida que luché mucho por un proyecto que nunca salió y que me dejó realmente agotada y que me hizo cuestionarme seriamente. Bueno, evidentemente de todos los fracasos se aprende, pero me hizo cuestionarme muy seriamente qué estaba haciendo, hacia dónde me dirigía, cuál era el proyecto, qué quería con mi vida, como que fue la gran crisis de la que después nació la candela. Ujú, Pero bueno, sí que lo viví un poco como un fracaso. ujú, Hasta ahí, ujú. Hasta ahí y más allá. como si fuera Bien, poco. pues yo me llamo Ángela, y en esa línea de... Me ha gustado porque verdaderamente tenía preparado otro éxito, ¿vale? Pero al destacar una fortaleza interna, pues te inspiro barra te copio. Y bueno, no, pero porque enseguida también me abres un poco esa reflexión, ¿no? Y oye, y quienes estéis escuchando esto, esperamos que así sea. Y es, bueno, pues que sobre todo en esa redefinición del éxito, cómo ponemos ahí todas las cuestiones en los logros, ¿no? En lo que he conseguido. Y a ver, lo voy a decir, para mí un éxito en verdad está relacionado. Lo que tenía pensado era, bueno, pues el haber tenido la oportunidad, cuando me dieron la primera oportunidad de formar a profesores y profesoras, yo lo hago en el contexto del certificado profesional de yoga, que yo sé que tiene muy mala fama en el mundo del yoga por diferentes cuestiones, pero yo, habiendo pasado ya 4 años por él, lo defiendo, ¿vale? Y esto ya si queréis lo hablaremos en otro contexto, porque verdaderamente es un viajazo, es tremendo, y lo defiendo si te lo tomas como todo, que no te vas a quedar solo con ello, ¿vale? Pero bueno, eso para mí fue un éxito, no por conseguir, no por reconocimiento, porque no se me abrieron muchas otras cosas, sino por esto siguiente que te copio que como algo personal me da como un éxito. Y para mí el éxito es eh, ver el proceso, ser testigo de ver el proceso en alumnas y en alumnos. Claro, ¿qué pasa? Que el proceso de cambio en yoga, ¿no? En ese contexto, en ese marco de formación, claro, hay mucha más entrega, hay mucha más convivencia, con lo cual puedes ver más de lo que sucede que no la alumna o el alumno que va ese ratito a clase, se va, que seguimos en el paso del tiempo y compartes otros espacios y lo puedes hablar y demás, pero en procesos formativos ya sabemos que es como un proceso personal también brutal. Entonces, para mí un éxito es
ser capaz de ver cómo se despiertan esos procesos y entonces esa confianza que tengo, que he ganado ya no solo en mí, sino en lo que enseño, sabiendo que también es un poco contracorriente, que no es un vinyasa rápido, fuerte, fluido, de catálogo de Zara, pero es que funciona. Funciona, a la gente le ayuda, le hace bien, le va bien y descubren cosas. Entonces eso para mí es un éxito tremendo, el ganar seguridad en lo que transmito, gracias a la propia experiencia validada por alumnas y por alumnos. Fracaso barra fracasos, porque podría hablar de uno, pero luego empiezo a pensar y digo, pues creo que han sido como 2 veces o así. Pues tú preparas un retiro con toda la ilusión del mundo, pagas la reserva de la casa y finalmente verdaderamente los números no salen y no lo haces y pierdes pasta y al final el retiro no sale, ¿vale? No es un gran fracaso, por así decirlo, no es una gran pérdida tampoco, pero bueno, ya sabemos que también le echamos mucho tiempo a preparar ciertas cosas, pero esto pasa, hay veces que no es lo mismo que no te salga un taller a que no te salga un retiro y esto a lo mejor en otros momentos también decidimos, venga, con lo que sea lo hacemos y en otros no lo haces porque verdaderamente no te es viable en coste ni económico ni energético. Y un intento, pues aquí sí que hemos coincidido un poco y es, bueno, más quizás adaptado a este momento personal mío en el que yo hace un año he sido madre y verdaderamente cambian muchísimas cosas. Y cambian muchas cosas después, cambian muchas cosas que te vas incorporando, cambian muchas cosas cuando tu peque ya va teniendo otros cambios y dices, ostras, es que la disposición de tiempo, de energía, de atención es muy diferente. Entonces estoy intentando de nuevo, bueno, pues rehacerme, rehacer mi espacio, mi momento profesional y vital en esta nueva etapa de la maternidad. Wow. Ya. Bueno, no, me quedo con la lectura de que es algo que no cesa, Ujú, o sea, ¿no? Como que al final siempre estamos intentándolo y ujú, siempre estamos yendo hacia algún lugar en el que ujú, buscamos encontrar ese éxito, sea el que sea, para el momento concreto y la persona concreta. ujú. O sea, al final es como un no parar un no parar de intentarlo, ¿no? Y Y también, supongo que cuando sucede eso, como que de repente lo consigue, y estoy abriendo unas comillas enormes, el hecho de sostenerlo ya también es seguir intentándolo. no, total, por eso Claro, es un gerundio. Historia es de un un gerundio, intento es, es o un gerundio. Bueno, la, la enseñanza, la enseñanza de yoga como proyecto profesional, vital, con el que aspirar a vivir y, como tú decías en el programa anterior, a comprarte una casa, es constantemente, pues eso, estar con sus subidas, con sus bajadas, ya lo sabemos, pero bueno, pero en ese aceptar también, ¿no? Dentro de enmarcándonos en lo yógico, ¿no? O sea, la- el, el cambio es propio a la naturaleza. Entonces, claro. esa Mm, doble vertiente, esas líneas paralelas entre el sostén y ¿no? y el cambio, por así decirlo. Entonces, mm. es un elemento común en nuestra realidad profesional. Bueno, yo creo que los 3 ejemplos que hemos puesto, em, creo que son bastante comunes al final. Creo que al final todas nosotras en algún momento de la puesta en marcha y el sostén de nuestro proyecto profesional nos encontramos, pues bueno, con algunas de estas grietas, con algunos de estos éxitos y con algunos de estos fracasos. Entonces, pues también por hilar un poco con qué tiene esto que ver, em, con la propuesta trimestral que os traemos con la corrala, ¿vale? Entonces, contaros un poco cuáles son los 3 ejes, cuáles son los 3 pilares que sostienen la corrala, para que veáis el sentido que tiene en el marco, pues, de este síndrome de la impostora o de este proyecto que funciona en gerundio. Entonces, la corrala es un proyecto
que Ángela y yo diseñamos con muchísimo cariño, Mm. pensando principalmente en las cosas que hubiéramos necesitado y que a día de hoy también podemos necesitar, ¿no? Eh, con esta propuesta, inicialmente, y también sigue siendo una de las cosas claves, pretendíamos un poco también tender esos puentes entre la primera y la segunda formación de yoga y la puesta en marcha del proyecto. Y a la misma vez recoger ese sostén o tener ese sostén que tanto hemos echado de menos durante mucho tiempo. Que al final, en base a esa definición del éxito y en base a esa lectura que hacemos de cómo tenemos que ser como profesoras de yoga, voy a intentar decir esto con la máxima, voy a intentar decirlo claro, en base a esa redefinición, a esa definición del éxito que tenemos, en base a esa lectura que hacemos, que nace en redes sociales, en base, bueno, a lo que vemos y a cómo lo vivimos, muchas veces nos generamos muchísima soledad, como profesores. Entonces van pasando los años y nos cuesta un poco o solemos tener dificultad para compartir, ¿vale? Para compartir pues la puesta en marcha de ese proyecto, esos éxitos, esos fracasos y esos intentos. Entonces, la Dificultades corrala, cotidianas. ¿cómo? Dificultades Claro. cotidianas. Entonces, la corrala nace con tres ejes principales. Un primer eje, que es cuidar la práctica personal como paraguas que me va acompañando y que me va sosteniendo en ese paralelismo con mi proyecto profesional. Al final, cuando descuidamos la práctica personal y cuando sentimos que no estamos trabajando con las herramientas propias del yoga, no de forma continuada, porque la práctica no tiene por qué darse a diario, pero sí experimentándolas en nosotras mismas, comienzan a surgir dudas. Entonces, una primera pata de la corrala siempre va a ser cuidar tu práctica personal, sea como sea, y acompañarte en tu práctica personal, sea el estilo que sea. Una segunda pata que tiene que ver con la identidad, ¿no? Con generar un proyecto que sea, bueno, no sé cómo decirlo exactamente, pero generar un proyecto que sea respetuoso con nuestra naturaleza, que sea respetuoso con nuestra propia voz, que sea respetuoso con nuestra personalidad, que destaque nuestras habilidades, ¿vale? Que seamos capaces de definir nuestro proyecto profesional no mirando a esa comparación que tenemos en redes sociales y no mirando a esa idea del éxito que tenemos en redes sociales, sino teniendo en cuenta lo que realmente somos, lo que realmente necesitamos y lo que realmente queremos, ¿vale? Entonces, esa sería como la segunda pata que yo aquí lo tengo escrito en mis notas como construir seguridad en tu voz, que era un poco lo que yo decía o lo que yo contaba como mi gran éxito. Creérmelo, ¿vale? Creerme que soy buena profesora, creernos que lo que aportamos es válido y es digno de ser transmitido. Y una tercera pata que para nosotras ha sido súper importante y a la que le hemos dado muchas vueltas, que es el concepto de comunidad, ¿no? Un espacio compartido, la corrala, un espacio compartido donde nos sentamos a airear los trapos sucios, a contar lo que nos preocupa, a compartir, a compartir lo que nos está quitando un poco la energía, porque al final, pues este no llegó a final de mes, esta no me ha pagado, ¿cómo gestiono esto? En ese concepto de comunidad entra un poco deshacernos de esa soledad de la que hablaba al principio y construir un espacio en el que realmente yo pueda resolver las dudas a las que me enfrento de forma solitaria. Y pongo el ejemplo. Dale, Y que dale. muchas veces también es eso, o sea, me enfrento a cuestiones de forma solitaria, pero luego resulta que a la de al lado también le pasa y a la otra también, lo que pasa que Claro, claro, porque solo nos centramos en qué rico está mi temacha, pero claro, aquí claro. pasan cosas y sobre todo también es muy interesante la diversidad del Estado español, quiero decir, que Sí, ciertas dinámicas en distintos sitios y creo que es importante el saber verlo, el saber compartirlo. sí.
creo que Ángela y yo estamos muy de acuerdo con eso, en el que la importancia de la comunidad como espacio donde normalizar, y Ujú. aquí para mí es muy importante esta palabra, normalizar que la mayoría de cosas que nos suceden no son ajenas al resto de las profesoras de yoga, no son ajenas al resto de personas que se dedican a la profesión del yoga, y ponerle nombre y verbalizarla y buscar respuestas comunes es muy interesante. Para mí, sentir el sostén de esta alumna no me ha pagado y no sé cómo gestionarlo, y sentir que hay personas detrás que me están diciendo cómo puedo resolverlo, que me están ayudando a buscar una solución, yo creo que es súper importante y que quita, como bien decía Ángela en la primera conversación, baja mucho el volumen, baja mucho el ruido. Vale, entonces, pues muy rápido ya, esas tres patas: cuidar la práctica personal, integrar un poco esa propia voz y esa identidad, y crear una comunidad que se ayude también y se apoye a tejer red y a resolver conflictos. Entonces, ¿cómo se ejecuta la corrala? ¿Qué tipo de programa hemos planteado? Hemos planteado un programa online con una permanencia mínima de 3 meses, ¿vale? Es un programa trimestral Ujú. en el que, a través de clases regulares y encuentros teóricos, vamos a trabajar sobre estas tres patas. En las clases regulares, lo que hacemos Ángela y yo es acompañaros un poco a sostener esa práctica personal, a sostener esa sadhana, a A facilitar recolectar. también herramientas que a lo mejor en la propia práctica personal ya no entras tanto, más que herramientas, espacios, Claro. experiencias, que estancarte no es si haces más o menos invertidas, sino, bueno, pues sobre todo también un poco lo que nos caracteriza, ese trabajo sutil hacia la esencia, pues atravesar, como también hablamos en la charla anterior, que María lo hace muy bien, bueno, momentos de fricción que son necesarios para crecer como practicante y para ser empática y paciente con los procesos de fricción que muchas veces también se despierta en las alumnas y los alumnos. Que no todo sea que, y ya seguramente cada cual estará pensando en alguna persona, que no siempre se va a clase y todo es bonito. Hay momentos del proceso, bien del proceso yógico, del proceso personal, que es como, ay, tal. Entonces vamos a quitarnos un poco esa idea de querer agradar siempre y tener la solidez de, oye, esto mueve cosas para que ir a un lugar mejor. A veces nos movemos un poquito en la sombra y ser capaz también de no tener miedo a sostener esos Mm. procesos. Entonces, esa primera pata, que sería cuidar la práctica personal, esa segunda pata, que sería la identidad, ay, me estoy repitiendo, perdón, y la comunidad. Bueno, entonces, programa trimestral, compromiso mínimo de 3 meses, en el que tenemos como 2 espacios. Bueno, hay 3 espacios principales. Un primer espacio, que serían las clases regulares, ¿vale? Sería una clase semanal de 60 minutos que dirigiríamos Ángela y yo, bueno, en la que, como estábamos hablando, trabajaríamos sobre la práctica personal. 2 encuentros mensuales de carácter teórico, donde ahí lo que haríamos sería abrir el melón, Ujú. ¿vale? Abrir el melón del trabajo personal, del trabajo introspectivo, de la reflexión, de echarnos un cable a ayudar a encontrar esa voz, de echarnos un cable a ayudarnos a encontrar esas habilidades que nos hacen diferentes como profes y que nos hacen únicas como profes. Entonces, esos encuentros teóricos, que serán 2 veces al mes, serán como espacios dedicados a ese trabajo un poquito más profundo, ¿vale? Y concreto también. Y Lo bueno de concreto, eso claro, es que profundo, cada poder tratar de una manera directa eh, claro. las situaciones de cada cual y también pues toda esa cuestión, al fin y al cabo, o sea, hablamos de enseñanza, hablamos de transmisión, hablamos de relación, entonces cómo todo eso está transversalizado por valores, por enfoques, que lo tenemos que poner en el centro, no podemos, es como un mapa, como una hoja de ruta muy clara, no tanto una hoja de ruta, sino como unos puntos cardinales muy claros, un marco muy claro en el que movernos, porque si no, estamos todo el rato ahí como fantaseando con lo que quiere Mm, la otra persona, lo que externamente está sucediendo más, lo que hace el centro de al lado. Entonces, esos espacios teóricos van a ser para tratar cuestiones en concretas de contenido ligadas a
toda la programación que vamos a tener mensual y entonces lo aterrizaremos claramente en la situación del proyecto profesional de cada una. Vale, entonces, y la tercera pata, primera pata práctica personal, segunda pata encuentros teóricos, tercera pata la propia comunidad, ¿vale? Mm, Que haya un foro compartido en el que podamos resolver dudas, en el que podamos trabajar un poquito, bueno, sobre esas cuestiones más concretas del proyecto de cada una y también, o sea, un poco desde el apoyo que podemos daros Ángela y yo a través de nuestra experiencia, ujú, que no es poca, pero también con la idea de que construyáis pues, una red mm. sólida de personas que se acompañan en esto. Entonces, la cosa de esta mentoría trimestral es que la única cosa que me falta por decir es que las primeras 6 inscripciones, ¿vale? Tienen acceso a una mentoría individual con Ángela y conmigo, ¿vale? Esto lo dejo por aquí, por si a alguien le interesa. Y creo que en cuanto a lo que es la corrala, estaría. Sí, ya estará toda la información y demás, pero bueno, no olvidamos que, bueno, pues que queremos dar espacio y recorrido un poco a estas conversaciones, estos espacios abiertos, es como para que seáis conscientes de que somos conscientes de lo que pasa, que si queremos guiaros y acompañados, ¿no? No, pero es que es así, ¿no? Es como y somos muy claras y esto no es una mentoría de negocio en el sentido de no, porque tu comunicación, tus finanzas y demás, no, no, o sea, creo que también las dos hemos trabajado en esos contextos, en esas realidades, pero verdaderamente siento que si no hay un trabajo interno real, no, es eso, esa seguridad que yo mencionaba de saber que lo que imparto hace bien a la gente porque lo he visto y María ha ganado su propia voz, es que me da el impulso y la fuerza y me quita el ruido para tratar todas esas otras cosas más, pero que si no, no sería posible. O sea, no puedo establecer y trabajar en cuanto a una única vía o visión, enfoque de negocio. Si quiero mejorar mi proyecto profesional de yoga, tengo que trabajar sobre el yoga. Mm. Entonces, eso es lo que creemos que también, por un lado, se está perdiendo un poco, que no nos olvidemos de que se trata también de Sí, nosotras como practicantes. en cierta forma, en esa definición. Claro, porque esto es muy personal, ¿no? ¿Cómo redefinimos el éxito? O sea, ¿cómo definimos el éxito en la práctica de yoga? Perdón, en la profesión del yoga, Ah, disculpad. O sea, ¿cómo definimos el éxito en la profesión del yoga? Y cómo, claro, porque hay una cuestión ahí, al menos en mi caso, yo lo vivo así, entiendo que como divergencia probablemente Ángela no lo lea de la misma manera o vosotras tampoco, pero para mí como que hay una cuestión en la que se ha mecanizado un poco todo. ajá, sí. Como que de repente todo se ha mecanizado un poco y hay como un sistema, como que se ha sistematizado, pues, Estandarizado también. estandarizado mucho todo el tema este de haces tu formación de 200 horas, comienzas a dar clases y ahí de repente entra la parte en la que el éxito está vinculado a redes sociales, ¿sabes? Como a Que se supone que te ayudan a llenar talleres sin esfuerzo. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Tía, año yo flipo mucho, 2013, ¿sabes? tía, yo flipo mucho, y aquí entro un poco en lo personal, y yo lo hablo con otras compañeras, o sea, Ah, profesoras de yoga y de yoga, profesoras de yoga y directoras de centro, ah, que me pasa mucho que de repente me llega un profesor de la sala y me dice, u otros profesores, u otras personas, o quien sea, me dice, es que no se me ha llenado el taller porque subió un post y el sí, sí, taller no, sí. y el taller no se ha llenado, ¿no? Y qué mierda que el taller no se haya llenado, y qué fuerte que no haya salido, y es como, Eso ¿en qué fue todo. momento? Claro, ¿en qué momento hemos, en qué momento? Es que me está, o sea, no sé si lo quiero decir. Creo que no Dilo, lo quiero decir. Pero ¿en qué momento hemos dado por hecho que el éxito es subir un post a redes y que se nos llene una sala, ujú, ujú. ¿sabes? No Sí. sé, como que hay una cosa ahí.
que a mí me resulta turbia un poco con todo el tema de lo que es el éxito. Y lo hablábamos el otro día también. Para mí el éxito es ver que mi alumna se va tranquila después de llegar de un día muy turbio. También tiene que ver con esa sostenibilidad económica. Para mí el éxito tiene que ver con tener un proyecto que funcione. Pero ¿en qué momento decidimos, lo voy a decir, ¿vale? ¿En qué momento decidimos que el éxito era llevar mallas caras, Sí, ¿vale? sí, sí. O sea, ¿en qué momento decidimos que el éxito era llevar mallas caras, practicar en salas maravillosas, súper diáfanas y luminosas, con material de última... No sé, como que hay algo ahí. Creo Bueno, que, en creo el que hay fondo algo ahí también, que ha enturbiado el yoga como profesión. y ese Yo hago una algo reflexión, se llama capitalismo. Quiero decir tía, que pero yo hago una reflexión al respecto. es Yo muy pienso, por simplista, ejemplo, yo lo sé. pienso en mi tío, ¿vale? Pienso en mi tío. Mi tío se dedica a la venta de colchones y cortinas de toda la vida. De toda la vida. ¿Sabes? Es que al final somos un gremio más. Ujú, no, no, ¿Sabes? O total. sea, yo pienso en cómo mi tío construyó su negocio o pienso en cómo el dueño del bar de enfrente de mi casa ha construido su negocio o pienso en... Y tía, hay un trabajo ahí sobre la tierra, ¿no? O sea, hay como algo que en esa definición de éxito que hemos construido en base a redes sociales se nos está escapando y genera mucha sensación de fracaso. Ujú. ¿Sabes? Como que hay mucha confusión. Claro, Al- porque para mí sucede eso en el momento en el que hay solo un único modelo de éxito posible, ya no solo claro, de éxito, sino hay una única manera de hacer las cosas. Le quito que llegues a ello a ello con éxito o no. Por eso que incluso puede parecer como muy simplista y panfletista decir, pues es que es capitalismo, pero en el fondo no deja de ser un ámbito en el que se reproduce la misma realidad de imponer una única imagen externa y que viene de fuera, en ese sentido, ¿no? Es como Estados Unidos va a la cabeza de determinadas cosas y poco a poco lo que va pasando allí, pues va viniendo aquí. En la música puede suceder, en el pop, es decir, en todo lo mainstream. Entonces, como todo, habrá pues un yoga más mainstream, un yoga más de resistencia, un yoga más alternativo, no sabemos si podríamos definirlo o decirlo así en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que ya vamos dando con varias claves, ya no solo una única manera de éxito, que es básicamente vinculado a la cualitativo, cuántos seguidores, cuánto tarda en llenarse tu taller o tu retiro, pues eso, todo lo medible bajo a una estética, pues unificada, estandarizada y externa, y al mismo tiempo, entonces, como solo hay una única manera de hacer las cosas, ¿no? Y de hecho muchas veces pasa como que la gente piensa que su primera piedra para abrir un proyecto es abrirse una cuenta en Instagram, ¿no? Y ya lo he hecho. Y es como, ¿y dónde claro, está todo ese trabajo interno, de esa pero es voz tan irreal, interna? ¿Están? es tan irreal. No, no, total, Claro, total. porque es que recuerdo que esta conversación la tuvimos en una de las reuniones en la que estábamos preparando, cuando yo te decía lo del 1%, ¿no? O sea, al Mm, final enfocamos el recorrido de nuestro proyecto o hacia dónde queremos llegar con nuestro proyecto, o sea, no nosotras, pero digo, en esta sistematización que ha habido de hago una formación de 200 horas y entonces ya me pongo a dar clase y entonces mi éxito es el éxito en redes, eh, como que hay una cuestión súper irreal sobre, a ver cómo lo expreso, a ver cómo lo expreso, que se me está yendo un poco. Como que hay una cuestión ahí de si el éxito está en redes sociales, no sé cómo decirlo, ¿vale? estamos perdidas. No, no, espera, dame un segundo. Si el éxito está en redes sociales, entonces no vemos realmente lo que es crear un proyecto profesional sólido y estamos abocadas al fracaso constantemente, eso es lo que quería decir.
O sea, como que esa rueda de hámster que hemos creado, en la que, o esa rueda de hámster que se ha creado, en la que haces una formación, llevas mallas preciosas, practicas no sé qué, no sé cuántas, te haces tu cuenta de Instagram, ahí como que yo siento, percibo que falta el espacio para realmente ver qué es un proyecto profesional, ¿no? Para realmente entender qué cuesta y qué se necesita para construir un proyecto profesional. Entonces, estamos todo el rato abocada a ese fracaso. Y aquí me viene, que me he perdido un poco antes a la hora de hilarlo, y aquí me viene una cosa que yo siempre la pienso, y es yo lo hablo mucho con mis compañeras, con mi compañera Irene lo hablo muchísimo, la falta de paciencia. Total. La falta de paciencia. O sea, ¿no? El pensar que Que llenar un grupo se tiene que llenar si empiezo en que septiembre tiene y que ser septiembre ya automático, tiene o que ser sea, que va examen. a ser algo automático, tía, Sí. me voy a poner un poco vieja, vieja escuela, me voy a poner un poco old school, No, no, ¿sabes? total. Claro, yo hasta abrir la candela, que puede fallar en cualquier momento, pasé por 9 salas de yoga distintas. Ujú. O sea, he dado clases en los sitios más raros que me pueda imaginar. Di clase en una sala en Molina de Segura, donde a mi lado daban clases de salsa y bachata, Claro, es que ¿sabes? es Y tenía 4 alumnas. Y ujú, es verdad que en ese momento yo mantenía mi trabajo, ujú. pero, y mantuve mi trabajo todo el tiempo que pude, pero, pero justo también en ese momento yo era consciente de que era un proceso lento, ¿no? Que esto era de cocción lenta. O sea, Y creo que es importante el cuidar nuestra energía, está claro. No hay un tiempo determinado de si en 3 meses no ha funcionado, no está ahí, pero sostener ya no solo espacios, sino grupos, no sostenerlos, sino afianzarlos. Podemos estar hablando de unos cuantos años y más hoy en día. O sea, cuando estabas diciendo antes, ¿no? Lo de un poco como ese recorrido de alguna formación de 200 horas y empiezo a dar clase, no sé qué. Ahí me sale también un poco de, pues en mi época antes era todo era campo, yo que me formé en 2011, 2012, yo esa conversación de estabilizar, de establecer las formaciones por procesos de horas, Yoga Alliance, llegué súper tarde. Casi todo lo que había, pues como por ejemplo, si se conoce más Escuela Yoga Sadhana, yo no me formé con ellos, mi primera formación fue con Amable Díaz, pero claro, eran esos procesos de 4 años, 500 horas, un fin de semana al mes, es decir, el proceso ya de formarte era lento en ese sentido. mm, Ahora, hoy en día, pues mira, yo no voy a poner foco de tenemos que volver a eso porque pasan cosas. O sea, para mí, 500 horas, 200, 300, las que te salga de lo que quieras, es lo importante es asumir que no te puedes quedar solo con eso, que estás empezando y que hay que darle recorrido a que todo eso se asiente. Pero también me sale un poco esa visión del decir, a mí no me preocupó, cuando yo me puse, me acuerdo perfectamente, cuando empecé a buscar de, venga, ¿dónde voy a poner mi tiempo? ¿Dónde voy a invertir mi dinero en formarme? No sé, yo sí que tenía una intención de dar clase, la práctica pues ya, ¿no? El típico bagaje cada cual que lo había tenido y demás, pero no era un bueno, lo voy a hacer porque me apetece profundizar en yoga. No, no, para mí me estaba labrando una posibilidad laboral y lo típico, como era 4 años vista, pues no tenía prisa y al año siguiente ya me salió una posibilidad grande de dar clases prácticamente sustituyendo a un profesor, ¿no? Pero no es lo mismo que te pille esa experiencia en un proceso que tú sabes que estás mm, transitando paso a paso, crama poco a poco, que no, que sea como quiero ítems y el escalón que venga detrás de otro y la escalera cerquita de mí de colores y que yo la vea, que sepa que va a ir en lo siguiente, cuando no es así, no es así. O sea, mm. total, es eso, es esa llamada a la paciencia, al Sí, y luego ahí también hay una cuestión en la que tú y yo valorábamos constantemente que esto no era una mentoría de negocio y esto no es una mentoría de negocio y no vamos por ahí, no os vamos a dar plantillas para que rellenéis y pagáis un DAFO sobre, sobre luego no vuestro lo apliquéis y no lo sobre hagáis. vuestro plan de empresa. De hecho, hay gente mega preparadísima para eso, hay gente maravillosa en el mundo
que os ayuda a eso. Pero sí que creo que no podemos, y esta conversación también la hemos tenido, ¿no? Como que no podemos evitar, no podemos, no podemos querer evitar entrar en esa cuestión de negocio. Me remito un poco a lo que decía antes, ¿no? De mi tío y todos los autónomos que hay alrededor. Es que es un proceso de años. Es que son años. Es que hacer, lo podemos llamar estudiantes. Mira, ahora están pasando todos los niños del cole, que salen a las 2, y pasan todos de la manico. Ese proceso de generar, que no aunque no los queramos llamar clientes, generar una cartera de personas, generar un grupo de estudiantes, generar una comunidad, como lo que queráis llamar, que sea estable, que sea sólida, que confíe, es que es largo. Total. Es que es largo, es que es un proceso largo. Y, y aún así, es que ni siquiera te asegura el éxito. ¿Sabes? Que yo creo, que yo creo que en eso, como que tú y yo en el mensaje discrepamos un poco, ¿no? O sea, no es que discrepemos, pero como que tenemos visiones distintas. Pero a mí sí que me sale lo de, es que somos autónomas, dejarse de rollo, ¿sabes? Somos profesoras de yoga, hay que cuidar la práctica personal, hay que cuidar muchísimo las herramientas que utilizamos, hay que cuidar muchísimo, o sea, es una profesión que es vocacional, que tiene que estar porque lo deseamos y porque sentimos que es nuestro dharma, o sea, porque sentimos que es el camino, y creo que en eso evidentemente estamos todas de acuerdo, pero hay una parte, tía, que tiene que ver con ser autónoma, No, no, totalmente, que totalmente. es una puñetera montaña rusa. Ujú. Es una montaña rusa. Y si no hay paciencia, si no hay sostén, si no hay estabilidad, si no hay apoyo económico o no, si no hay apoyo, em, es muy chungo de sostener y al final nos caemos, ¿sabes? Y tiene que haber discernimiento también incluso hacia los dos lados, porque puede pasar que al mismo tiempo desde esa vocación, desde es algo tan sentido y tan de acompañar, tan social, ¿no? Que además las dos venimos Mm, de nuestra primera profesión, en nuestro recorrido universitario de lo social, que una cosa no puede enturbiar a la otra. Es decir, puedes estar en un momento profesional que te está costando un poquito más la viabilidad económica, pero ¿qué sucede? Que al final vas a clase, das la clase, terminas y sales como como súper nueva. relajada, súper a gusto, qué bien y demás. Entonces, eso no puede nublar la otra realidad, pero tampoco la realidad más difícil, material, se lo puede llevar todo. Entonces es importante Ese discernir equilibrio. cuándo hay que nutrir, alimentar ese aspecto un poquito más de la práctica profesional y cuando no tiene nada que ver que esté pasando con que seas mala o buena profesora en ese sentido, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que eso es un super perder la éxito. perspectiva, claro, pero no perder la perspectiva en ninguna de las direcciones, ¿no? No porque te esté costando, estés en un momento en el que te cueste un poco sostener todas las cestas, todos los huevos en las distintas cestas, tu enseñanza y tú como profesora no esté bien y al mismo tiempo hacia el otro lado que tú sigas disfrutando cada clase no quiere decir que tengas que desatender esas cuestiones profesionales, de estructura y pedagógicas y demás que hay que cuidar. Creo que, como hemos hablado, no hay una inercia externa, hay una inercia exitosa que nos hace actuar de aparentemente de una única manera, pero creo que también tenemos que ser conscientes de nuestras propias inercias internas o personales, ¿no? Un poco como, bueno, pues eso, pues la realidad ha cambiado. Esto no es el yoga ni de los 90 ni de 2011 ni de 2000, te diría 19 prepandemia, Prepandemia. que ¿Cómo, han cambiado muchas, muchas cosas. cómo gestionas tú, o sea, qué herramientas utilizas para gestionar la frustración que a veces supone sostener ese proyecto profesional?
Pues es que si te veía venir un poquito con la pregunta y me salía foco perspectiva en mi práctica personal, o sea, de verdad, en las clases que tomo, en la práctica que realizo, porque si no me lleno de ruido, me lleno de discursos que no son míos, de determinadas atribuciones que no vienen de verdad de lo que me importa, entonces estar muy enfocada en hacia dónde voy, en esa visión, no en ese objetivo rápido isofacto, que a lo mejor pues pueda ser un taller o cualquier cosita o unos grupos, ¿no? Como cuando hablábamos de este encuentro, ¿no? Este diciembre en el que la primera semana te escriben alumnas, oye, que este mes en verdad no voy, oye, que este mes solo voy a ir a una clase, ¿no? Entonces te juntas con, pues eso, pues que entendiendo las situaciones particulares de cada una, pero en su conjunto a ti te afectan. Entonces es como dar espacio, dar lugar a esa emoción, a ese sentido, pero no darle recorrido. Es como, ¡ah! Mm. Te das un poquito ahí o de enfado, de frustración o de joder, man, ¿sabes? O sea, no va a ser todo happy flower de no pasa nada, persigue tus sueños. No, no. A ser conscientes de lo que hay aquí. Entonces, para mí es dar espacio a lo que hay, no darle mucho recorrido porque me enfoco en lo siguiente y en lo que está viendo también, en sostener en la gente que sí está, que sí confía, que sí, que Mm, en la semana siguiente una alumna te dice que está moviendo a Roma con Santiago porque le ha cambiado el trabajo, el horario, no sé qué, no sé cuántos, y a ver si te pide cambiar a otro grupo porque es que no quiere dejar su yoga, pero es que no estoy llegando a tiempo, entonces voy a intentarlo. O sea, que nos ponemos ahí la tipología de todo. Entonces, mm, me enfoco en enero, me enfoco en febrero y, por supuesto, estoy abierta a que si tengo que revisar algo hay que cambiarlo, está claro. mm, Entonces, para mí mm, es eso, ¿no? Es como foco, perspectiva, dar cabida a lo que emerge en esa pequeña frustración, pero también darle más recorrido al camino hacia la visión que tenías y mm. estar abierta a revisar y cambiar lo que sea. Sí, para mí hay una cuestión ahí que tiene que ver con normalizar mucho, ¿sabes? Como con normalizar que hay cosas que van a suceder siempre. Y en esto esa tercera pata de la comunidad es bastante importante, el normalizar que va a suceder que en diciembre te van a escribir para decirte que no vienen el 11. A mí me ha escrito, estamos a 15, a mí me ha escrito hoy una persona para decirme que no volvía en Ya, diciembre. En plan, hola, estamos a mitad de ya, mes. ya, 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 Vale, ya. no pasa nada, pero bueno, hilo, esa comunidad, ¿no? Que al final normaliza que estas cosas pasan, siempre te van a escribir en diciembre para darse de baja, Mm, siempre en cierta forma no van a ser, habrá personas que no sean responsables con su propia asistencia, entonces dejen de pagarte a ti, la gente va a desaparecer en julio, la gente en septiembre le cuesta llegar, o sea, como que al final esa temporalidad de la que hablábamos el otro día, normalizar que esto sucede mm, y luego yo, tía, a mí me da como mucha paz, ¿sabes? Como que me da mucha paz sentir que soy practicante antes que profesora, o sea, sentir que esto se puede acabar, se podría acabar en cualquier momento, pero yo sigo teniendo aquello que me trajo aquí, que es la práctica, la ¿sabes? No sé si cercanía. eso tiene algún sentido. Sí, totalmente. Es ese vínculo con la práctica Sí, de yoga que está por encima de todo. eh, claro, o sea, y que aunque hagamos querramos dar el salto, hayamos decidido dar el salto hacia esa profesionalización, por eso también lo hemos hablado muchas veces y una pata importante para nosotros de la corrala era ese cuidado de la práctica, pero no como un check, no como algo que tengo que hacer. claro, claro, no como algo que María tengo lo que hacer dos dice, veces a la semana, sino no. porque yo también que te he respondido cuando te veía venir un poco, digo, es que volver a mi práctica, ¿sabes? O sea, no como refugio de bolita, erizo, me meto, ya que esto que está bien. Por eso también hablaba que en todos estos procesos de búsqueda del éxito barra simplemente ser capaz de sostenerse, es muy necesario el discernimiento. Y ahí creo que ya está, sobre todo creo que es entonces lanzas algo muy importante también, ¿no? Esa identificación con, no, con como no identificarse con la proyección
que la imagen que damos externa de profesora de yoga y la gente que ya va teniendo construida. Tú primero asiéntate en tu vínculo como practicante, en tu relación como practicante y a partir de ahí esos puentes que se construyen de manera natural y fluida, esos valores, ese sentimiento, a ti como profesora saldrá. Y me acuerdo que también esta primera profe mía lo dijo, al final será como una selección natural y practica contigo quien siente que en ese momento le aportas porque hablas un mismo lenguaje o ves la vida Mm, de alguna manera determinada. No hablamos del tipo de práctica, porque quiere más caña, menos caña. Bueno, sí, esa gente existe, va, viene y tú también incluso tú, eh, que como profesora, como practicante cambias. Y entonces, y creo que tú y yo, llevando tanto tiempo también dando clase, ya lo hemos podido pasar una o dos veces, porque no son cambios cada año. Pero si tú vas viendo que en tu práctica cambias, no tengas miedo, un poco lo que yo decía, es a revisar, que a lo mejor cuando algo no va bien es como, bueno, pues no ha salido como esperabas o no ha habido ese éxito, no desfallecer, ¿vale? Seguir en tu visión, pero también estar abierta a revisar. Si tú misma estás viviendo un proceso de cambio, las personas que vienen a ti, que se quedan contigo, también van a cambiar. Entonces, y luego también hay una selección natural y yo lo llamo más como una obsolescencia programada de los alumnos. También mm, puedes aportar a una persona hasta cierto punto. Y si esa mm. persona está en una búsqueda determinada y tú, porque no has llegado ahí o porque no es tu búsqueda, pues o seguirá contigo y seguirá buscando otras referencias o directamente se irá a otras referencias. Y está bien. Es normal. Está Ay, bien. tía, es que claro que si no se nos va a ir mucho, pero creo que otra cosa que tiene mucho que ver con el éxito en un proyecto profesional, el desapego de los alumnos, tía, es otro melón, ¿eh? Totalmente. Es otro melonazo. Vale, yo creo que por ir cerrando, Mm. te voy a hacer otra pregunta, así en plan entrevistadora loca. Vaya, tenías ahí unas cuantas cosas en la manga. A día, a día de hoy, a Mm. día de hoy, sin pensar en la persona, o sea, no digo que no pienses en las personas que nos están escuchando, sino solo en este momento concreto tuyo, ¿cuál es tu definición de éxito? Como Ángela, ¿no? Como Ángela, claro. No hay que dar cátedra a nadie. Tic-tac, tic-tac. Mi definición de Le he dado éxito. en la fibra. Hmm. Es que me sale solo que las horas que esté con mi hijo esté tranquila, Ya está. porque todo lo demás eh, va bien. Es que es Te he llevado, tranquilidad. te he llevado donde quería, porque al final el éxito, porque al final, es que al final es eso. Sí, Tranquilidad, sí, quiero estar tranquila, tranquilidad. Yo creo que el éxito es estar en paz. totalmente. Sí. Sí, es que te estaba escuchando y lo estaba pensando. Y bueno, yo pensaba en mi sostenibilidad. Bueno, tú sabes, en el momento concreto en el que estoy, yo pensaba que va, para mí ahora mismo el éxito es que esto sea sostenible y no me desgaste tanto, ¿sabes? Ujú. Al final es eso, estar un poco en paz, bajar el volumen. Es que todo el rato vamos al mismo sitio. Sí. Bajar el volumen, bajar el ruido, generar confianza, Mm. estar cómodas con lo que transmitimos, estar cómodas con cómo lo transmitimos, confiar en el proceso, aceptar y entender las fisuras que tiene el proceso, ¿sabes? Y tú, Como posicionarnos ahí. sí. Mm, Sí, sí, y creo que es una posición que llegas de manera reflexiva o que la vida te pone ahí también. claro. Mira, desde lo cotidiano, desde lo que más se impone en ese sentido, porque a Son no me va a decir, oye, mamá, ¿qué pasa? No sé qué, ¿sabes? Con su año, no me va a decir nada. O sea, para mí es un anhelo que yo tengo para con él. Él no me pide nada, pero Mm, es eso, yo quiero el tiempo que estoy contigo y además, ¿no? Y si, oye, si hay,
bueno, o mamis, el yoga es un sector muy feminizado y bueno, y puede que también esto sea otro melón, ¿no? Para empezar, la mujer, si quiere ser madre o no quiere ser madre, eso es como una reflexión que te llega de alguna manera, pero al mismo tiempo, como profesoras de yoga, es decir, un sector en el que casi todas somos mujeres a nivel profesional, quizás te empiezas a plantear de, es que no es que ni quiera o no puedas, quiera o no quiera, es puedo o no puedo, mi trabajo me da cabida un poquito a esta realidad, Mm, sentido. sí. Entonces, que eso es así como también temazo, pero ya digo, es eso, hay momentos laborales, ¿no? Pues como por ejemplo eso, cuando tú decías 2 años tras un proyecto que finalmente no salió, que siempre hay un aprendizaje, claro, a posterior, pero en ese momento el desgaste, o sea, nadie te quita el aprendizaje, pero el desgaste tampoco. El debate fue brutal, brutal. Claro, en ese sentido. Mm, Entonces, hay ciertas reflexiones que tenemos que abrir esos procesos específicos de reflexión y hay otros que simplemente suceden, se imponen. Entonces dices, oye, mira, hay como una materia muy, muy clara. Y mm, a mí sí que me gustaría preguntarte a ti también, y vamos a ir cerrando para que también sea sí. pregunta abierta, es si tú reconoces que te has liberado claramente de ciertas creencias del éxito y que una vez te liberaste de ello, o sea, las tuve, me las creí, pero en cuanto supe ver que era una creencia externa que no me ayudaba para nada, pude seguir o me aligeré o sea, si reconoces un poco ese proceso, Mm, una sí, creencia concreta y si la quieres. sí, sí. Lo que pasa que vuelvo al mismo punto de cuando preparábamos la charla, ¿no? Es que al final es el gerundio. Es en Mm, gerundio todo el rato. Aparecen nuevas creencias, aparecen nuevos mensajes intrusivos, eso que llaman ahora creencias limitantes, que me hace tanta gracia. Perdón, te puedes reír. Em, claro, sí que reconozco esa primera parte en la que em, había como una turbiedad mental porque había unas creencias y había unos mensajes con los que yo tuve que convivir un montón de tiempo, porque en ese momento me los creía, ¿no? O sea, lo comentaba el otro día, súper típico en mí, ¿no? Profesora de yoga, cuerpo no normativo, no sé qué, además con una personalidad muy directa, fresca, que dice las cosas, ¿no? Que no tiene como esa actitud mega positiva, coach, si lo crees, lo creas, ¿vale? ya. Como que tuve que lidiar con eso y esa fue mi primera fuente de conflicto. Como tú bien dices, todo eso se colocó. O sea, se colocó, yo hubo un momento que dije, pero ¿qué dices? Sí, soy maravillosa. O sea, no desde el narcisismo o desde, ¿sabes? No desde ahí, pero fue como, pero si tengo un montón de cosas súper bonitas con las Claro, que puedo tirar, pero claro. aparecen otros mensajes, ¿no? Lo decía el otro, creo que lo decía el otro día. Aparece entonces el mensaje de dejo de ser como que coloco a María, la profe de yoga, y entonces entra en escena María, la empresaria, ¿no? Y, Mm, y aparecen otros nuevos mensajes con los que tengo que trabajar. Y mm. de repente aparece en escena María, la persona que en cierta forma tiene que gestionar un equipo de gente, y aparecen, Tipo, total, es que son diferentes roles y las... aparecen otros mensajes con los que tengo que trabajar. Y es en gerundio, va a seguir sucediendo, van a seguir sucediendo cosas en mi vida que me van a Mm, generar nuevos mensajes intrusivos y creo que y a esto le voy a dar siempre las gracias a mi proceso terapéutico y creo que la mayor magia es pues darme cuenta, darme cuenta de que eso es intrusivo, de que eso no es real y convivir con ello de la mejor manera posible. Pero sí, se van colocando. Respuesta a tu pregunta, sí, mm, se van colocando. A veces tardan más, a veces tardan menos, pero se van colocando en su sitio. mm. Wow. Yo en mi caso, por ejemplo, algo como muy concreto, y creo que puede pasar en este mundillo, ¿no? El éxito es tener un centro propio. Y puede ser, en su momento para mí lo fue. Yo abrí el centro cuando vivía en Madrid en 2017, ¿vale? Entonces, hablando de esos procesos lentos, justamente en 2020, para mí era un año que ya me iba bastante bien.
Era un espacio pequeñito, pero yo ya iba a tirar una pared. ¿Y qué pasó en 2020, queridas amigas? Acordémonos, pandemia. Entonces, bueno, también mis circunstancias cambiaron, yo me mudé y ante tanta incertidumbre sí que decidí cerrar. Y cuando abrí el siguiente centro donde me mudé aquí en San Lorenzo del Escorial, que ese proceso lento, 3 años, no estaba llevando la misma proyección porque el contexto era muy diferente y mi momento personal, que también este aprendizaje lo he visto a posterior, había cosas en mí que yo en ese momento no era capaz de ver, que me estaban mermando bastantes y lo vi más posterior, bueno, pues ese no ha ido bien. Ayer me decía, no sé si una amiga o tal, me decía, pero hablando de cambios y cosas así, pero ¿abrirías otro centro? Y digo, me muero, qué horror, no. Y no porque no me haya ido el otro no tan bien, sino porque ahora mismo vuelvo al círculo, a lo mismo. No me da tranquilidad, Queremos no me paz. da. En mi vida ha aparecido un elemento de muchísima responsabilidad. Me Sí. quito esa responsabilidad, no me da tranquilidad. Entonces, puede ser, ¿no? Un poco ese aspecto. Ya no es, a lo mejor nos cuesta ahora mismo definir el éxito porque no es algo tampoco cerrado y fijo, es algo dinámico que va a Mm, cambiar, cambia nuestra práctica, cambia nuestra enseñanza, con lo cual van a cambiar las personas que vienen a nuestras clases, a las que les estamos resolviendo o acompañando un poco en ese momento vital en el que está, sino que también, pues eso, si nuestro momento vital va a cambiar, nuestra realidad de éxito va a cambiar. Entonces, yo entiendo mm. que a veces eso surge, ¿no? De estar cansadas de dar clases de un lado para otro, pero ahora mismo para mí tener un centro propio no sería sinónimo No de... tiene nada que ver con el éxito. No. Vale, pues si te parece, vamos cerrando, Ujú. ¿vale? Recordaros antes de irnos que la semana pasada, no sé en qué momento de la semana pasada, a finales de la semana pasada, abrimos el plazo de inscripción para la corrala, ¿vale? Que nos hemos hecho un correo de Gmail para poder gestionarlo entre las dos. lacorralayoga@gmail.com, ahí podéis escribirnos para pedir información. Tenemos en el horno el PDF, algunas de vosotras ya no lo habéis pedido, está en el horno, ¿vale? El Como bien PDF comenta, con el contenido más pedagógico, ¿vale? Porque toda la sí, información sí claro, el que... PDF con la información más concreta y con la programación más concreta, pero bueno, vamos un poquito lentas porque al final, pues lo que estábamos hablando, vidas, y, pero lo tendremos en breve. Y nada, pues recordaros que las primeras plazas ya están reservadas, que podéis mandarnos ahí un correo para pedir más información y agradeceros enormemente que nos escuchéis, que compartáis, que nos deis amor y que sobre todo para nosotras hoy el éxito es que os sintáis reflejadas en esto, que os llegue la campanita esa que os dice, ah, coño, a mí esto también me pasa, ¿vale? Em, que hagamos de este melón un melón que sea de todas y que bueno, ¿no? Que se hable de los proyectos profesionales en su parte más de gestión de persona autónoma y de vaivenes y que se hable también pues desde la práctica personal, desde la posición de cada una, que creo que para nosotras el éxito es que esto esté sucediendo, que se esté hablando de esto, ¿vale? Así que nada, agradeceros enormemente que participéis y nos vemos prontito. Ángela. Empezamos la corrala el 13 de enero también, que no lo hemos dicho, ¿vale? Por eso también hemos querido, para no ir con esto, no reproducir unos tiempos que también nos afectan muchas veces a nosotras. Tienes una semana para pensar y demás, que entendemos que hay dinámicas marketingianas que funcionan así, que también sostener estos procesos en el tiempo conlleva energía, pero bueno, es eso, hay la paciencia, la constancia es parte de los procesos, así que nada, simplemente pues nada, recordaros un poquito eso, que dentro del éxito, ya digo, no es como algo final y finito, sino que quizás cuál es el elemento, la brújula del éxito, más que es el éxito, yo cerraría este encuentro de cuál es la brújula de tu éxito.
Y nada, nos quedará un tercer encuentro, pero que eso ya sí que será para después de de Navidad, Navidad. ¿vale? Pues eso, podéis manteneros informadas, aunque La Corrala es un proyecto que hacemos María y yo juntas, pero bueno, nos podéis encontrar en Instagram, ella mi única propiedad, todo junto, y yo soy yoga raíz barra baja. Desde ahí, bueno, pues estamos compartiendo aparte de todo nuestro trabajo propio, profesional, como profesoras de yoga en Murcia, en Madrid, como formadoras también. Bueno, pues desde ahí vamos impulsando la corrala. ¿Veis? Que hubiera, vamos a hacer la corrala, abrimos un Instagram la corrala. De momento está todo tranquilito, lo hacemos nosotros a nuestra manera, a la mierda nuestra estética del feed y ya está, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque nos hemos centrado en el contenido, en las reuniones, en el hacer y luego somos más que una cuenta de Instagram. Así que, y en estos espacios y en estos encuentros, en estas charlas, que de verdad esperamos ahí que os desbloqueen por lo menos cositas, se mueven cositas. Así que desde ahí nos encantaría seguir acompañándoos. Mil gracias. Bueno, nos despedimos. Un abrazo a todas. Pronto. Chao, chao.